Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Cátedra Unadista. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro sincrónico con su consejero académico. Les recuerdo que este encuentro corresponde al reto número 2 de nuestra Cátedra Unadista. Hoy es jueves 15 de septiembre, son las 7:33 de la noche y vamos a dar inicio a este encuentro, ¿cierto? Que tiene como propósito desarrollar un conversatorio para que juntos podamos explorar poco, las diferentes disposiciones que tiene la universidad eh, que están, digamos, en concordancia con el modelo pedagógico de la universidad, que vamos a explorar también, y de la modalidad a distancia, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito de este encuentro. Bueno, veo que actualmente, a esta hora, tenemos ya 6 asistentes. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ellos. Tenemos a Angie Juliet, Diana Montes, Fernanda Tunjo, Jessica Paola Rey, Carol Natalia Rojas y Stephanie Suárez. Teníamos un compañero, pero creo que se desconectó. Bueno, a todas ellas, porque son todas mujeres, pues quiero extenderles mi más cordial bienvenida a este espacio. Entonces, chicas, les cuento, este espacio se va a dividir en 3 partes, ¿cierto? Vamos a hacer un primer ejercicio rompehielos eh, para conocernos un poquito mejor, un momento de presentación, ¿cierto? Luego vamos a repasar cuáles son las actividades que nos propone el reto 2, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cómo es el desarrollo de esas actividades? Y para cerrar, vamos a sostener un conversatorio, porque recuerden que en la guía de actividades se nos pide que realicemos un conversatorio con base o en torno más bien a una pregunta que está allí en la guía. Entonces, vamos a trabajar sobre esa pregunta y lo vamos a hacer conversando, ¿cierto? Esas son los tres momentos de este encuentro, pues, que está iniciando. Ya a esta hora tenemos ya siete participantes, todavía son todas mujeres, entonces le doy la bienvenida a la estudiante que se acaba de conectar. Bueno, yo voy a empezar por presentarme para que luego ustedes puedan hacerlo, ¿cierto? Y vamos a hacer una pequeña dinámica para romper el hielo, y es que además de mi presentación, yo le voy a hacer una pregunta a una de ustedes, una pregunta, bueno, puede ser de cualquier cosa que yo quiera saber sobre una de ustedes, yo le voy a hacer esa pregunta después de presentarme, y la idea es que la persona a la que yo le haga esa pregunta, pues va a empezar por responder la pregunta y luego va a presentarse y sucesivamente le va a hacer una pregunta a una de sus compañeras, ¿no? Entonces vamos a hacer una cadena de presentaciones, pero entonces voy a iniciar yo. Antes de presentarme, quiero pedirles que cuando se presenten mencionen, obviamente, su nombre, ¿cierto? Pero también quiero que mencionen qué programa están estudiando en la universidad, ¿cierto? ¿Cuál es su carrera? Quiero que nos cuenten también
desde dónde se están conectando, ¿cierto? Desde qué lugar del país o si están en el exterior, bueno, desde dónde se conectan. Y finalmente quisiera que también me contaran o nos contaran si han tenido alguna experiencia previa en educación superior, ¿cierto? Entonces son 4 cositas que cada una de ustedes nos va a contar, más la pregunta que cada una le va a hacer a sus compañeras. Entonces, empiezo yo por presentarme, les cuento, les recuerdo, mi nombre es Federico Vargas, yo soy su consejero académico y digamos que mi formación de base son las artes. Yo estudié artes visuales en la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, y después hice una maestría en realización hipermedia en la Universidad de París, en Francia. Estuve viviendo por allá en Francia como 5 años larguitos. Y cuando volví a Colombia, pues comencé directamente a trabajar en el campo de la educación. He trabajado específicamente en el campo de la educación superior desde 2014, ¿cierto? Y he sido profesor universitario en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Universidad Central, en la EAN, bueno, y en varias instituciones como profesor de pregrado y de posgrado. Y desde hace 2 años estoy vinculado a la UNAD, ¿cierto? Y digamos que esa vinculación me ha dado una, una serie de nuevas experiencias que antes yo no había tenido. Yo sí ya había sido profesor, digamos, en modalidad a distancia, pero siempre tenía, digamos, un contacto directo con estudiantes únicamente de Bogotá, ¿cierto? Entonces yo trabajaba con universidades muy centralizadas, que está, digamos, su acción, sobre todo aquí en la capital, pero cuando me incorporé a la UNAD, mi gran sorpresa fue que yo comencé a tener estudiantes de todos los rincones del país. Comencé a tener estudiantes de la Amazonía, del Chocó, del eje cafetero, de los llanos orientales, de Antioquia, de la costa atlántica, ¿cierto? De todos los rincones del país. Y más sorprendente aún es que esos estudiantes no estaban en una gran ciudad, ¿cierto? Sino que muchos de ellos seguían allá en las regiones, allá en pequeños municipios o ciudades intermedias, que hacía que eso fuera una novedad para mí, ¿no? Porque generalmente lo que yo había conocido es que los estudiantes vienen a las capitales a formarse, luego pues se terminan sus estudios, se incorporan a la vida laboral y ya nunca jamás vuelven a las regiones. Pero el trabajo aquí en la UNAD, una de las cosas que yo más valoro de estar trabajando aquí es justamente eso, que tengo la oportunidad de conocer el país por gracias a mis estudiantes, ¿cierto? Que me cuentan cómo son sus regiones, que me dan una visión, digamos, de eso que están viviendo allá en los territorios donde ustedes están y donde los estudiantes que he tenido la suerte de orientar, pues están, ¿cierto? Entonces, para mí eso ha sido un gran cambio, un atributo de la UNAD que valoro muchísimo y bueno, eso es lo que quería contarles sobre mí. Tal vez, bueno, contarles que soy papá, tengo 2 hijas pequeñas, una de, bueno, ya no tan pequeñas, la grande tiene ya 12, la chiquita tiene 9 y bueno, contarles tal vez también que digamos que soy muy apasionado por mi trabajo, ¿cierto? Que mi trabajo es
acompañarlos a ustedes en este inicio de su formación académica y profesional. Entonces, con esa presentación vamos a iniciar la dinámica de la cadena de presentaciones gracias a una pregunta. Entonces, cada uno va a hacer una pregunta a un compañero. Obviamente, la pregunta no puede ser ¿cómo te llamas o qué carrera estudias? Porque eso ya se supone que cada uno lo va a hacer en la presentación. Entonces, puede ser una pregunta de otro, no sé, distinta a lo que ustedes nos van a contar cuando se presente. Entonces, yo voy a empezar por preguntarle a Carol Natalia Rojas. Hola, Carol, ¿qué desayunaste esta mañana? ¿Puedes encender tu micrófono, por favor, Carol, para que nos cuentes y te puedas presentar? Te recuerdo que esto es un conversatorio y todos van a tener que participar. Ay, ¿no tienes micrófono? ¿Y cómo vas a participar entonces? Bueno, pues y la presentación entonces nos la vas a hacer por escrito. Bueno, entonces te tenemos paciencia. A ver, adelante con tu presentación y cuéntanos qué desayunaste esta mañana para empezar la dinámica. Vamos a tener un poquito de paciencia porque Carol tiene problemas con su micrófono. Bueno, entonces, a ver, Carol nos dice, buenas noches, tutor y compañeros, mi nombre es Carol Natalia Rojas Ortiz, tengo 20 años y estudio ingeniería industrial. Bueno, Carol, ¿desde dónde te conectas? Bueno, nos cuenta qué desayunó Carol, desayunó café, huevo y pan. Muy bien. ¿Desde dónde te conectas, Carol? Bueno, Carol es auxiliar contable. Rojas, auxiliar contable. Bueno, y desde Bogotá, ¿en qué localidad estás? Ok, desde Ciudad Bolívar. Bueno, Carol, pues bienvenida. ¿A quién le vas a hacer la pregunta y qué le vas a preguntar? ¿A cuál de tus compañeras? Diana Montes, prepárate. ¿Qué le vas a preguntar? Bueno, la pregunta para Diana es, ¿a qué te dedicas aparte de estudiar? Muy bien, Carol, muchas gracias por tu participación. Diana, buenas noches.
Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeras. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Ana Montes, tengo 30 años, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Soy, ¿A qué me dedico? Pues soy empresaria. Tengo una empresa con mi esposo, la cual fundamos hace 5 años. Está en el sector electromecánico. Fabricamos torres de transmisión eléctrica. Todas las fabricaciones especiales en el sector electrónico. Yo resido en Puerto. Nosotros tenemos pelado en Bogotá, por el lado de Soacha. Tengo mi profesión de base, he ejercido durante 5 años y pues realmente hace 5 años decidimos emprender y ahorita estudiar la ingeniería industrial con el fin de aplicar a nuestra empresa, a lo que nos dedicamos para poder innovar y poder llegar pues más allá, hacerla crecer. Tengo un hijo de 9 años, el cual pues, estudia aquí en Fusagasugá, gusta los deportes y pues en nuestros tiempos libres es compartir en familia, mirar, mirar Fórmula 1, jugar y ya, básicamente. Es No, parte de Diana, no te entendí que habías estudiado antes de ingeniería industrial. ¿Ya tienes una experiencia previa, cierto? Sí, yo estudié enfermería. Estuve en el campo de la ¿Enfermería? salud durante 5 años. Sí, señor. Enfermería. Ok. ¿Y dónde estudiaste? Es que se te escucha muy cortado. ¿Dónde estudiaste enfermería? Estudié en Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Bueno, Diana, muchísimas Señor. gracias. ¿A quién le vas a hacer tu pregunta? Quiero hacer la pregunta, Laura. Me gustaría saber con quién convive y qué le gusta hacer en sus tiempos libres. Bueno, Diana, muchas gracias. Laura, buenas Con mucho gusto. noches. Hola, Laura. Hola, buenas noches. Tu compañera quiere saber con quién vives y qué te gusta hacer por las noches, creo que es. Sí. Eh, bueno, primero, buenas noches, Laura Gudelo. Eh, Soy estudiante de Administración en Salud. Eh, ¿Qué me gusta hacer en las noches? Entrenar. Levanto peso y vivo con mi papá. Administración en salud. ¿Y dónde viven? ¿En qué parte? ¿Desde dónde estás conectada? Soy de Villagarzón, Putumayo, pero actualmente me encuentro en Bogotá, ¿En qué localidad estás ahorita? en Modelia. En Modelia. Bueno, eso es Fontibón, ¿no? Localidad de Fontibón. Bueno, Laura, entonces estudias Administración en Salud, eres de Villagarzón, ¿y tienes alguna experiencia previa en educación superior? Pues anteriormente había cursado un premédico en la Universidad de Pamplona y estudié cosmetología y estética integral en Medellín. Ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias por presentarte. ¿A quién le vas a hacer una pregunta ahora? A Jessica Paola. Sí, ¿qué le vas a preguntar a tu compañera Jessica? Pues podría ser que si ha ejercido, ha hecho alguna otra carrera. No, pero eso lo pregunté yo en la presentación, no puede ser la misma
las mismas preguntas de la presentación. ¿Algo más? Si toca algún instrumento. Bueno, Jessica Paola, buenas noches. Buenas noches, tutor. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Jessica Paola Rey. Tengo 28 años. No, la verdad, no toco ningún instrumento. Ok. En ese sentido, sí, no. Me encuentro en este momento en Bogotá. Soy auxiliar de enfermería. Estudié auxiliar de enfermería en el Politécnico Internacional. Llevo ya más o menos 5 años, 6 años ejerciendo esta profesión. Estoy estudiando radiología e imágenes diagnósticas y, y yo vivo en Soacha y trabajo en Bogotá. Ok, bueno, eh, tú eres técnico en auxiliar de enfermería del Politécnico Internacional. ¿Esa formación fue presencial o a distancia? Eso fue presencial. Presencial. ¿Y hace cuánto fue eso? Fue hace ya 6 años. 6 Sí. años. ¿Y no habías estudiado en esos 6 años? No, hasta ahorita vuelvo. A retomar. Bueno, Jessica, muy bien. ¿Y para quién va tu pregunta? Bueno, mi pregunta va para Stephanie. Ok, Fue el último libro que yo. súper. Muy bien. Stephanie, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, profe, buenas noches, compañeros y compañeras. Bien, me va muy bien, gracias a Dios. A la respuesta a la pregunta, ¿cuál fue el último libro que leí? El último libro que leí se llama El Hueco. No me acuerdo de quién es, pero me acuerdo el nombre. Ok. Presento. Me Sí. llamo Estefania, tengo 30 años, trabajo en el Hospital de la Misericordia, soy analista de compras. Había estudiado- Se te fue la onda, Stephanie, no te escucho. Ahí me escucho. Ahora sí, nos decías que eres analista de compras. Analista de compras, sí, señor. Anteriormente he estudiado una tecnología en administración hospitalaria. Vivo en el barrio Quiroga, que es de la localidad Rafael Uribe Uribe, y estudio actualmente ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Ok. ¿Y dónde estudiaste administración hospitalaria, Stephanie? En Universitec. ¿En dónde, perdón? Por Universitec. Por Universitec. Ok. Bueno, Stephanie. ¿Y para quién es tu pregunta? Mi pregunta es para... Ay, espérate, se me perdieron los participantes. Para Jefferson David. Espérame, pero Jefferson David no está conectado. A ver que yo vea. Pues yo No, veo, dice, ¿no? no, él se inscribió, pero no está conectado. De las compañeras conectadas, la única que nos falta es Fernanda Tunjo. Ah, bueno, entonces para Fernanda Tunjo. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué entraste a estudiar en la UNAP y no en otra universidad? Ok, muy bien. Fernanda, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué escogí la UNAP? Porque me parece que nos da la posibilidad, nos brinda la posibilidad, pues en mi caso personal, soy una madre soltera, em, trabajo también y mi trabajo exige gran parte de mi horario habitual, entonces pues me da la posibilidad de manejar mi tiempo, poder llevar pues a cabo mi carrera profesional. Entonces me pareció súper importante, por eso escogí esta universidad y no otra donde habían de pronto un poco más de limitaciones respecto al tiempo. Entonces por eso Ujú. la UNAC. Excelente, Fernanda. Bueno, cuéntanos de ti, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Fernanda Tunjo, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Actualmente resido en el municipio de Funza, Cundinamarca.
Vivo con mi hijo, que tiene 9 años. Me dedico, o mi labor principal, soy coordinadora operativa logística y de rutas en una empresa de transporte especial de pasajeros. Ya había tenido anteriormente el tema de educación superior, había cursado 5 semestres de psicología en la Universidad de La Sabana. Psicología en la Sabana. Bueno, y es un cambio bastante drástico, ¿no? Pasar de las ciencias humanas a las ciencias básicas y la ingeniería, ¿no? ¿Cómo sucedió ese cambio pues, de interés y de programa? ¿Cómo tomaste la decisión de cambiar? Bueno, realmente pues sucedió en referencia a la experiencia laboral que he adquirido. Ujú. Mismo se genera el gusto por las diferentes ramas, digamos que en este caso pues es el tema de la ingeniería y más como el tema operativo, a pesar de que pues obviamente mi labor también lleva cierto tema administrativo, pero creo que me apasiona muchísimo más el área operativa y pues de Ujú. innovación, realmente me gusta mucho, entonces por eso opté por hacer un cambio. Igual pues ya llevaba 10 años después de haber cursado 5 años en la universidad. 10 años después retomé nuevamente los estudios, pero pues como que me centré más realmente en lo que me gusta y me apasiona, porque siento que ahí es donde sale un feeling con muchísimas otras cosas. Entiendo, bueno, genial. Bueno, Fernanda, y creo que tu pregunta es para mí, porque ya hicimos toda la ronda de participantes, entonces te escucho. Bueno, profe, ¿cuál es la música de tu preferencia? Bueno, la respuesta habitual es toda, ¿no? Uno le preguntan, ¿cuál es la música que más le gusta? Y uno dice, toda la música me gusta. Pero últimamente descubrí un artista, en realidad me lo enseñaron mis hijas, que se llama C. Tangana. Y es un artista muy joven que mezcla un poco de reggaetón con flamenco. El tipo es como español y me ha gustado muchísimo. Entonces me siento muy juvenil escuchando reggaetón, pero tiene su toquecito ahí de flamenco y se lo recomiendo. Está bien interesante. Bueno, entonces vamos ya que nos conocemos un poquito mejor, vamos a entrar en materia, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso bueno, de todas las actividades que supone el desarrollo del reto 2, ¿cierto? Entonces, para ello, yo les voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Y vamos a revisar, bueno, cuáles son esas actividades que ustedes deben desarrollar, ¿cierto? En este reto. Aquí en pantalla vemos las 5 actividades que componen el reto 2, ¿cierto? La primera de ellas tiene que ver con el reto 1 y es revisar la entrega que ustedes hicieron del reto 1 a la luz de la retroalimentación que yo ya les hice. A esta hora, a estas alturas, ya todos ustedes tienen pues una calificación del trabajo que entregaron en el reto 1 y una retroalimentación que les hice. Entonces, la idea con esta primera actividad del reto 2 es que ustedes sepan que aquí en la UNAD la calificación es un instrumento, una herramienta de formación, ¿cierto? Entonces la calificación no es solamente para rajar a los estudiantes, para castigar a los estudiantes o para ese tipo de cosas, como en la educación tradicional, sino que la usamos como un termómetro, ¿cierto? La calificación es un termómetro para que ustedes sepan cuál fue, digamos, a los ojos de su tutor y a los ojos de la rúbrica de evaluación, cuál fue su desempeño, ¿cierto? En esa primera entrega. Entonces, si alguna de ustedes, por cualquier motivo,
obtuvo una calificación baja, ¿cierto? Es importante que sepan que se puede actualizar. Esa calificación bajita que obtuvieron en este reto 1 o en cualquier momento de cualquier curso, esa calificación es susceptible de actualizarse. ¿Y cómo se actualiza? Pues leyendo la retroalimentación que hizo el profesor y haciendo los ajustes pertinentes. Por decir algo, si en la planificación semanal que ustedes plantearon y que entregaron era una planificación demasiado genérica, ¿cierto? Que decía de 8 a 5 trabajo, de 6 a 9 estudio y todos los días era lo mismo, pues eso, digamos que esa planificación es tan estándar, tan genérica, que eso no ayuda, ¿no? Lo que queríamos es que ustedes pensaran un poquito en cuáles son sus tiempos libres, cuáles son esos momentos en los que le pueden dedicar su atención al estudio y que determinaran qué día de la semana van a trabajar en X o Y curso, ¿cierto? Entonces que me dijeran los lunes a la hora del almuerzo, yo tengo media horita, ahí voy a entrar al campus a consultar el foro de cátedra unadista, por decir algo. Pero los martes en la noche, cuando vuelvo del trabajo, eh, puedo sentarme a revisar, yo qué sé, pensamiento lógico matemático. Y los miércoles está el otro curso, ¿sí? Entonces, la idea, perdón, me está llamando mi hija, a ver, ya. La idea es que ustedes sepan que pueden actualizar esa entrega que ya hicieron, ¿cierto? Si por algún motivo tuvieron una mala calificación, pues revisan la retroalimentación que les hace su tutor y ustedes pueden volver a enviar ese trabajo para obtener siempre la máxima calificación. Por eso tenemos como primera actividad revisar la entrega del reto anterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende la función de la calificación en el modelo unadista? No las escucho. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok, muy bien. Permítanme, por favor, un segundito, que tengo que contestarle a mi niña. Vamos a ver. Aló, discúlpenme. Es que estaba insistente la niña, entonces tenía que contestarle. Bueno, la segunda actividad tiene que ver con el material de estudio, ¿cierto? ¿Quién me ayuda a leer el punto número 2, por favor? Yo, profe. Adelante. Leer para argumentar. Realizar lectura de El reto de educar sin distancias,
Los desafíos de la educación a distancia del siglo XIX, si no estoy mal. No, no es 19. ¿Qué siglo es? Em, Ay, no recuerdo. A ver, ¿quién 20, le ayuda a la compañera? es ¿De el cuál? siglo XX. 21. Exacto. Estamos hablando de nuestro siglo, del siglo de ustedes, de los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI. Muy bien. OVA, impronta, unadista. Bueno, muchas gracias. Ese es el material de estudio que ustedes deben apropiar, ¿cierto? Deben consultar, deben estudiar para poder desarrollar el reto 2. Se trata de 3 recursos pedagógicos y de 3 recursos bibliográficos. Como lo dijo la compañera, que no sé exactamente quién fue, a ver, miro. Jessica. Laura. Ah, ¿fue Laura? Pensé que era Jessica. Bueno, como lo dijo Laura, el reto de educar sin distancias, los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI y un tercer recurso que es un OVA, se llama Prof, impronta unadista, ¿sí? Te escucho. perdón, le interrumpo. Lo que pasa es que yo estaba escuchando que uno puede pues subir la nota del reto, del primer reto. Sí, ¿Sí? que lo interrumpo antes de que avance. Pero Sí. entonces, bueno, si yo quisiera modificarlo, ¿dónde lo subo nuevamente? Qué pena. Ya no lo vas a subir por el entorno de evaluación, sino que me lo vas a enviar por el correo interno de nuestra cátedra. ¿Sabes cuál es el correo interno de nuestra cátedra? Señor. ¿Sí sabes? Sí, sí, señor. Eso, entonces allí pones redactar, buscas mi nombre, me pones como destinatario y allí vas a adjuntar tu trabajo ajustado para que yo pueda también ajustar tu calificación. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Y eso es válido para todos los cursos, ¿no? En Mm, cualquier curso pueden actualizar su calificación. bueno, ¿Entendido? Bueno. Entonces, estábamos diciendo que el tercer recurso es un OVA. ¿Qué será esto de OVA? ¿Qué quiere decir esa palabrita OVA? ¿Quién me dice? ¿A qué les suena ese OVA? A ver, ¿quién se lanza? Están un poquito tímidas. Profe, objetos de aprendizaje virtual. Muy bien, muy bien. Un objeto virtual de aprendizaje. Eso es un OVA. Pero entonces la pregunta es, ¿y estos dos no son objetos virtuales de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se marca OVA en el tercero y no en los otros dos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ustedes qué piensan? Profe, porque uno está enfatizando como más en la parte de nuestra universidad y lo otro ya es más como a nivel general en cuanto a educar en la distancia. Bueno, en este caso sí es así como tú lo dices, pero en realidad lo que los distingue es que un OVA supone unas actividades. Tienen que hacer, cuando están recorriendo el objeto virtual de aprendizaje, van a encontrar algunas actividades que tienen que desarrollar allí. Es decir, no solamente una lectura, una presentación que ustedes estudian, leen, consultan, sino que además van a encontrar algunas preguntas. Y dentro del OVA tienen que desarrollar las respuestas a esas preguntas. Entonces, cuando vean que hay un OVA, lo que quiere decir es que van a encontrar actividades que tienen que desarrollar al interior de ese recurso pedagógico. ¿Entendido? sí, señor. Excelente. Bueno, vamos a leer la actividad 3. ¿Quién me ayuda? Yo. Adelante. Participa en el foro de discusión del reto 2. Responde de manera crítica y argumentada
a una de las preguntas propuestas. Excelente. Stephanie, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces la tercera actividad es justamente participar en el foro de discusión del reto 2. Ya ustedes participaron en el primer foro de discusión, ¿cierto? Del reto 1. Pues acá deben también hacerlo, pero de acuerdo a la guía, cada una de ustedes va a elegir una pregunta distinta de las que están en la guía. Ustedes saben que cada una de ustedes hace parte de un equipo de trabajo de 5 estudiantes más el tutor, que en este caso soy yo su tutor, ¿cierto? En cada curso tienen un equipo de 5 estudiantes, ustedes son parte de un equipo de 5 estudiantes más su tutor, y en la guía de actividades del reto 2 van a encontrar 5 preguntas, una para cada estudiante. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar al foro de discusión y decirle a sus compañeros, chicos, yo voy a trabajar la pregunta número 3, ¿cierto? Tienen que avisarles para que no haya 2 estudiantes que trabajan la misma pregunta, ¿cierto? Sino que abarquemos todas las 5 preguntas y que cada estudiante trabaje una diferente. Entonces, esa es la participación en el foro del reto 2. Responder de manera crítica y argumentada a una de las preguntas propuestas. Pero no solamente es eso, en la guía también nos dice que debemos enriquecer el aporte que hizo algún compañero. Entonces, si mi compañera Stephanie, por ejemplo, respondió la pregunta sobre, digamos, la proyección social en la universidad, pues yo tengo que hacerle un aporte a ella, a Stephanie, diciéndole, compañera, lo siento, pero te equivocaste en esa parte porque las lecturas lo que nos dicen es tal cosa, ¿sí? Entonces voy a hacer aportes críticos, aportes bien fundamentados en las lecturas para ir tejiendo el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito del foro de discusión, que ustedes allí usen esa herramienta para dialogar con sus compañeros y en ese diálogo vamos a ir todos los miembros del equipo, vamos a ir construyendo conocimiento, ¿cierto? Porque tienen que saber ustedes que el conocimiento no es algo que está dado, que está por allá en una nube o en un libro y que nosotros vamos a alcanzar ese conocimiento, sino que el conocimiento también es susceptible de ser construido. Y en el modelo pedagógico de la universidad, que es constructivista, quiere decir que la construcción que hacen los estudiantes del conocimiento es lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Que ustedes sean partícipes de la construcción de ese conocimiento. Entonces, así es que se aprende. Por esa razón, deben responder de manera crítica y argumentada, porque si hacen alguna respuesta demasiado ligera, demasiado digamos, que no tenga un fundamento en el material de estudio, pues su compañero va a venir y le va a decir, óigame, Stephanie, ¿usted de dónde sacó eso si en las lecturas decía todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa participación en el foro es la que está prevista y la que yo voy a evaluar en cuanto a esta actividad número 3. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con la participación en el foro? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda con la cuarta actividad? Perdón, profe, una pregunta. En el caso ¿Sí? de la pregunta que se escoge, uno dice, yo escojo la pregunta número 2 y inmediatamente doy respuesta a esa pregunta o lo puedo hacer en un momento después. Podrías hacerlo un momento después. La idea es que bloquees la pregunta 2, ¿cierto?
si tú eres la primera que escoge esa pregunta, pues puedes tomarte, no sé, unas horas, unos días para responderla, pero ya tus demás compañeros saben que tú estás trabajando la pregunta 2 y no van a escoger la misma. Entonces, entras al foro y les dices, voy a trabajar tal pregunta para que tengas el tiempo de hacer tus lecturas y construir la respuesta de manera crítica y argumentada, como dice la presentación. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Quién me ayuda con la actividad 4? Yo, profe. Adelante. Agendar y participar en el conversatorio. Revisar las fechas en que se llevará a cabo el conversatorio y asistir. Bueno, pues esa cuarta actividad tiene que ver con esto que estamos haciendo el día de hoy. Y yo aprovecho para, en este momento les voy a compartir el formulario de asistencia, ¿cierto? Para que ustedes puedan, a ver, ¿dónde lo tengo? Para que ustedes puedan registrar su asistencia a este conversatorio que estamos teniendo y de esa manera que yo les pueda dar los 30 puntos que otorga la rúbrica de evaluación a los estudiantes que participen en este conversatorio. Esta es la segunda sesión, solamente he hecho 2 sesiones. En la primera participaron 13 estudiantes que están aquí y ahora ustedes se van a registrar para que yo les pueda dar esos 30 puntos por la participación. Entonces les voy a dejar aquí en el chat el formulario. Listo, ahí les dejé en el chat el formulario para que vayan diligenciando su asistencia y que yo pueda darles los puntos de esta actividad. ¿De acuerdo? Bueno, y mientras van diligenciando su asistencia a este encuentro, quisiera que alguien me ayudara con la actividad número 5. ¿Quién me ayuda con la lectura de la actividad 5, por favor? Yo. Gracias. Construir la segunda parte del mapa. Completar la ficha de lectura. Lee para argumentar. Gráfico sobre las principales ideas de la lectura realizadas. Respuestas a las preguntas del OVA sobre liderazgo transformador. Y ahí no me deja ver. Y las referencias bibliográficas según las normas APA. ¿Listo? Entonces, ustedes ya construyeron la primera parte de ese mapa de identificación unadista y ahora vamos a continuar construyéndolo. Y cuando ustedes vean el formato del mapa, pues van a encontrar que hay una ficha de lectura donde ustedes van a responder algunas preguntas sobre el material de estudio, ¿cierto? Van a tener que realizar un esquema gráfico sobre las principales ideas de las lecturas, ¿cierto? La idea es que ese esquema gráfico les permita a ustedes relacionar los conceptos de las 3 lecturas y que lo plasmen en un esquema que puede ser un mapa mental, un mapa, bueno, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, ¿cierto? Un gráfico en el que ustedes sinteticen el cruce de esos conceptos de las lecturas, ¿cierto? Que se pueda ver cómo se relacionan los conceptos de las 3 lecturas. Luego van a incluir las preguntas del OVA, ¿cierto? Ya dijimos que un OVA es un recurso que tiene unas actividades implícitas. Esas preguntas ustedes las van a incluir allí en el
en la segunda parte del mapa. Y finalmente van a incluir las referencias bibliográficas en normas APA, ¿cierto? Esas son los 4 componentes de, de la segunda parte de nuestro mapa de identificación unadista. Entonces, chicas, quiero saber si hasta este punto hay preguntas sobre las actividades que tienen que desarrollar en el reto 2 o ya está todo claro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Es en el punto 3 en la guía, estoy acá en mi guía. Entonces dice responder las preguntas de la ficha de lectura, lee para argumentar. Sí. Esas preguntas, ¿dónde están? Yo intenté revisar ayer, pero no sé, hay que... Esas preguntas, vamos a verlas. Esas preguntas están en el formato del mapa, en el formato PowerPoint del mapa. Tal y como en el reto 1 estaban las preguntas de la ficha de lectura, vas a encontrar cuando descargues ese formato. Entonces ya te voy a mostrar dónde lo haces. Estoy ingresando al campus para poder mostrarte. Espérame que me mandan un correíto. Vamos a ingresar. Entonces, cuando ingresas al aula virtual de nuestra cátedra unadista, Sí. vas al entorno de aprendizaje, donde está el material. Sí. Más importante, está en el medio. Y aquí vas a buscar el momento intermedio. Vas a buscar esta carpeta que dice guía de actividades y ficha de evaluación del reto 2. Sí. Esta carpeta. Vas a entrar allí. Y ahí entonces es donde tú encontraste tu guía. Y como anexo está el mapa de identificación unadista del reto 2. Entonces lo descargas y cuando lo abras vas a encontrar allí la ficha de lectura, ¿cierto? Con las 3 preguntas sobre el material de estudio. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, te escucho. Es que acá decía, acá dice que toca tener un conversatorio. Bueno, el conversatorio y un encuentro B-Learning, algo así, learning. B-Learning, ¿sí? Pero tengo una duda, ¿ese B-Learning es igual que este conversatorio o es diferente o cómo es ese encuentro? Bueno, muy bien esa pregunta. Ya te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre el B-Learning. Entonces, para responder la pregunta sobre la ficha de lectura, es la diapositiva número 2, ¿cierto? Es esta diapositiva la que tiene las 3 preguntas sobre el material de estudio y aquí, en estos espacios, van cada una de ustedes a incluir sus respuestas. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada diapositiva. Por ejemplo, aquí ustedes van a incluir la fecha y la hora de nuestro conversatorio, que es este, y van a incluir el listado de los 10 aspectos más importantes que vamos a tratar aquí en nuestro conversatorio. Luego, la siguiente diapositiva son los desafíos que ustedes enfrentan, ¿cierto?
haber elegido pues la modalidad a distancia. Luego, las preguntas del OVA, estas son las preguntas que ustedes van a encontrar en el OVA y van a incluir aquí su respuesta. Estas también. Y eso es todo. Aquí van a incluir las referencias bibliográficas. Bueno, ahora en cuanto al B-Learning. El B-Learning es un espacio que se hacía en la universidad de manera presencial, ¿cierto? Los B-Learning son espacios opcionales, pero hasta antes de la pandemia eran espacios presenciales. Lo que quiere decir la palabra B-Learning, ¿cierto? Ustedes saben que en inglés learning es aprendizaje y la B de B-Learning quiere decir blend, o sea, un aprendizaje híbrido, mixto, ¿cierto? Que tiene un componente presencial. Entonces, ese B-Learning era presencial, tenían ustedes que desplazarse físicamente, ir a la universidad, encontrarse con sus tutores, y por esa razón, por el hecho de que ustedes se desplazaban, iban hasta la universidad, pues solo por asistir les iban a dar unos puntos. Con la pandemia, ustedes saben que el gobierno, por las medidas sanitarias, prohibió la aglomeración de más de 25 personas o más de 50 personas, algo así, y esos B-Learning se volvieron completamente virtuales, ¿cierto? Entonces, ahora, hasta nueva orden, pues esos B-Learning son virtuales, pero todavía dan algunos puntos. ¿Cómo hacen ustedes para matricularse, digamos, para inscribirse en esos B-Learning? Por favor, ¿me das tu número de cédula para mostrarte? Creo que fue Stephanie quien hizo la pregunta. Sí, señor. 103. ¿10 qué? 13. 13. 628. 628. 165. 165. Bueno, entonces, este es el campus virtual de Stephanie, ¿cierto? Acá yo puedo ver que tú ya estás inscrita para tu B-Learning, ¿cierto? Te inscribiste en un formulario que había aquí y tienes que asistir el sábado 17 de septiembre de 8 a 10 de la mañana, ¿cierto? Dice que es un encuentro virtual y esta es la dirección a donde debes conectarte, ¿cierto? Es por Zoom a las 8 de la mañana ese día, el próximo sábado, ¿cierto? Entonces, toda esa información está aquí en tu campus virtual, debajo de donde dice del nombre de nuestro curso, Cátedra Unadista. Aquí con esta flechita pueden desplegar más información, ¿cierto? Que son las distintas fechas de los B-Learning. Por ejemplo, si no pudieras asistir el sábado, hay una réplica que es el miércoles 21 de septiembre de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿cierto? Y puedes asistir copiando y pegando esta dirección en tu navegador, ¿cierto? Así se hace. Entonces, de esa manera vas a ver los distintos horarios de B-Learning que hay para todo el curso. En total son 3 B-Learning, 3 encuentros B-Learning, y cada uno de esos encuentros da, bueno, el primero da 20 puntos, el segundo da, ¿cómo es? No, el primero da 15, el segundo da 15 y el tercero da 20, para un total de 50 puntos. Si asisten a todos los B-Learning del curso de la cátedra, van a tener 50 puntos adicionales a su calificación, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay muchas instancias
muchas disposiciones que la universidad tiene para que ustedes tengan notas supremamente altas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un trabajo excelente durante todo el periodo, pero perdieron unos poquitos puntos, pues asistiendo al B-Learning los pueden recuperar fácilmente, ¿cierto? Y así funciona en cada curso. Fíjate, Stephanie, que para tu curso de Ética y Ciudadanía no te has inscrito todavía al B-Learning, ¿no? Todavía no te has inscrito. Para hacerlo, debes hacer clic aquí en este botón y elegir una fecha, ¿cierto? Para herramientas digitales, sí, ya te inscribiste, estás inscrita para el martes 20 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Les recuerdo, les repito, estos no son encuentros obligatorios. No hay encuentros obligatorios acá en la universidad porque nosotros no tenemos clases. Simplemente que estos encuentros les van a dar a ustedes la oportunidad de profundizar un poquito más en lo que se está estudiando en cada curso y pues son absolutamente útiles. Hay estudiantes pues que no asisten porque sienten que no lo necesitan, que con el material de estudio es suficiente, pero sí es aconsejable que ustedes asistan porque allí pues se va a profundizar lo que estamos estudiando. ¿Entendido? Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Y vamos a pasar sobre todo a la tercera y última parte de nuestro encuentro de hoy, porque ya se nos está haciendo tarde, ¿no? Que es el conversatorio. Entonces, para ello, ustedes van a tomar la palabra y me van a contar, bueno, de acuerdo a las lecturas, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Creo que la pregunta en la guía es un poquito distinta, tiene que ver con relacionar los desafíos personales, ¿cierto?, de cada uno con los desafíos que enfrenta la universidad, pero básicamente la temática es esta, así que vamos a conversar sobre ello. Lo ideal es que ustedes para este momento ya hubieran hecho la lectura, ¿cierto? Las lecturas del material de estudio y pudieran participar, pudieran hacer sus aportes desde esas lecturas, ¿no? Referenciando ese material de estudio. Entonces, bueno, la palabra es de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Yo, profe. Excelente, Laura. Entonces, Entonces, te escuchamos. Básicamente lo que hay que hacer es darle respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? En base a lo que yo leí y pues consulté por aparte, concluí que los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad son todos aquellos que condicionan su quehacer, ya sea desde el estudiante en cuanto a lo económico, la dedicación o la falta de credibilidad en el modelo de educación a distancia. Esto en cuanto a lo que respecta a nosotros como estudiantes, ¿no? Por otra parte está la organización de la entidad educativa, como la promoción de escenarios para la formación y capacitación permanente a los docentes. De igual manera, otro desafío implica al docente en la educación a distancia y en cuanto al aula virtual, debido a que se debe potencializar la ventaja de la flexibilidad de nosotros, pues, los aprendices, la personalización del aprendizaje, el incremento de la motivación y la interacción, y pues asimismo la identificación de prácticas innovadoras. Entonces, los principales desafíos es lograr que nosotros como estudiantes desarrollamos actividades para el autoaprendizaje y que asumamos la responsabilidad del proceso educativo apoyándonos en ustedes los docentes. Excelente, Laura, muy buena tu respuesta, muy organizada, con una estructura bien delimitada. Muy bien, te felicito. Gracias, profe.
¿Quién más? ¿Quién más va a aportar a la conversación? Profe. Adelante, Fernanda. Bueno, me parece importante pues poder como aclarar o establecer que hay diferentes desafíos, ¿no? En diferentes aspectos. ¿A qué se refieren esos diferentes aspectos? Bueno, primero, el tema de la formación, lo que decía mi compañera, el tema del docente, o sea, no es tan sencillo como un profesor cuando está frente a sus estudiantes, al igual que para nosotros tampoco como estudiantes es tan fácil leer simplemente de un apoyo de lecturas en general a tener ya al docente, poder preguntar, poder interrogar lo que no entendamos, ¿sí? Ese desafío para los docentes pues también creo que es de vital importancia porque pues es como la forma de adaptarnos, pues para mí es como un poquito complicado, ¿no? Pero pues igualmente también para ustedes adaptarse a esas nuevas tecnologías, nuevos métodos y asimismo pues fortalecer las habilidades que como docentes tienen. Para nosotros como estudiantes, bueno, muchas cosas. El tema de la conectividad, el tema del tiempo, y yo creo que dos aspectos súper importantes, pues es el manejo de las herramientas digitales, porque digamos que no todas las personas tenemos la facilidad o hemos tenido la oportunidad de aprender a hacer uso de esas herramientas tecnológicas. Y una que para mí es súper importante realmente es el tema del cansancio, digamos en mi caso lo digo porque pues yo trabajo y lo que les comento, o sea, además de trabajar, pues mi labor como mamá, que también quita un poquito de tiempo, entonces pues ese poder, como esa fuerza de voluntad de poder decir, quiero estudiar, voy a determinar en qué tiempo lo voy a hacer y a brindar los espacios para hacerlo. Asimismo, pues para todo el tema de la universidad, hacer sus proyectos y las estrategias de pues enseñanza, la capacitación a los docentes y pues brindarnos un recurso suficiente digital, que pues es como la modalidad en la que estamos. Ahora también hay otras cosas súper importantes que es el tema de la sociedad. Pasa que a veces, como no vengo de la universidad javeriana, no vengo de la universidad de X, Y o Z y mi formación no ha sido presencial, entonces mi hoja de vida va debajo de todas las otras, simplemente porque tuve una educación a distancia. Entonces a veces también creo que eso es un desafío, el tema de la sociedad y pues como la igualdad de condiciones para todos. Excelente, Fernanda, muy bien. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo más? No, no, señor. Ok. Lo que hace Fernanda es que categoriza, ¿cierto? Ella divide los desafíos en 4 grandes categorías, ¿no? Los desafíos a nivel de estudiante, a nivel de docente, a nivel institucional y a nivel de la sociedad. Y ahí ella, digamos que remarca el asunto de la credibilidad, que ya lo había mencionado Laura, ¿cierto? La falta de credibilidad en este modelo de educación. Entonces, muy bien, Fernanda, por esa segmentación y categorización de los desafíos. Vamos a ver qué aportan tus demás compañeras. ¿Quién sigue? A ver, no todos al tiempo, por favor. Carol, por favor, ve preparando tu escrito para que lo pegues en el chat y podamos también leerte. A ver, entonces ya participó Laura, ya participó Fernanda. ¿Qué nos dice Diana? Sí, señor. Te escuchamos, Diana. Con respecto a los retos que se enfrentan en la educación virtual y a distancia, pues empezando por la parte de la autonomía para lograr una organización, una programación, el estudio autónomo es empezar a uno programarse, a mentalizar pues
como su tiempo, su espacio, un espacio adecuado en el cual pues tenga pues, muchas interrupciones y pueda lograr una mayor concentración y sentarse pues a divagar, porque hay veces nos pasa, nos sentamos a estudiar y terminamos haciendo otras cosas. Entonces, sí, digamos que el reto es grande, pues lograr llevar a cabo ese momento de aprendizaje, de organizar la agenda, de encontrar el momento para que haya una conexión adecuada y hacer un énfasis en que debe haber un espacio en el cual pues, uno se dedica y se compromete pues a recibir la información, a hacer pues un aprendizaje autónomo, a utilizar las herramientas digitales y a seguir un paso a paso, de acuerdo pues con una guía e interactuar con ese paso a paso y es como esa parte, sí, es un reto grande, pero en ese sentido pues es de juicio y autonomía. Bueno, Diana, yo rescato de tu intervención este asunto de la autonomía, porque el trabajo autónomo es uno de los pilares del modelo pedagógico de la universidad. Sin embargo, todos los elementos que mencionaste, yo encuentro que están mucho más cercanos a la educación presencial. Tú hablas de recibir información, creo que fue que dijiste, estar como atentos para prestar atención, para recibir información, algo así dijiste, y en realidad en nuestro modelo educativo nosotros no tenemos clases. Las clases entendidas como transmisión de información, ¿cierto? Nosotros partimos de que la información ya está, ¿cierto? La información está, cunde en Internet, hay información, pues, de todos los temas, ¿cierto? Cunde la información y que nosotros no tenemos que transmitirles a ustedes información, sino que nosotros tenemos que movilizar sus acciones para que ustedes creen cosas, creen conocimiento, construyan el saber, ¿cierto? Esa es un poco la filosofía institucional. Entonces, me gustaría recomendarte que le des una leída en particular a los desafíos de la educación en el siglo XXI, ¿cierto? Porque esa lectura te va a dar una mirada mucho más precisa de los desafíos individuales, de los desafíos relacionales entre la comunidad universitaria, pero también de los desafíos de la sociedad, como nos lo mencionaba la compañera Fernanda, ¿cierto? Entonces, dale una lectura más precisa a eso para que en el momento en el que diligencies o construyas la segunda parte del mapa de identificación unadista, tus respuestas sean mucho más precisas, ¿cierto? Porque me pareció que tus respuestas podían aplicar también para una modalidad presencial, por ejemplo. Entonces, quisiera respuestas más precisas en cuanto a nuestro modelo. ¿Te parece, Diana? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿quién se lanza? Yo, profe. Stephanie. Adelante, Stephanie. Pues en las lecturas y todo, yo comprendía que uno de los retos más difíciles para la educación a distancia es el modelo tradicionalista en el que venimos, porque digamos, uno considera que es el que sirve para estudiar y digamos que se pone mucho en duda el modelo a distancia. Entonces, no se cree que la tarea, digamos, o bueno, el estudio a distancia sí funciona, sino que se pone mucho en duda. Frente, digamos, con la educación presencial, que uno tiene un espacio, un aula, unos compañeros con quien interactuar, un profesor, a comparación de la educación a distancia, que es el hábito que cada uno podemos, y digamos que es como la práctica del hábito
diariamente para alcanzar el objetivo pues que cada uno se propone llevando a cabo esta educación. Y que digamos uno tiene que tener mucha disciplina para que funcione, para aprender a estudiar y saber estudiar de esta manera. Bueno, Stephanie, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Creo que sí, bueno, tu aporte le apunta al asunto de la credibilidad, ¿no? Y a esa tensión que hay entre el modelo tradicionalista, como tú bien lo llamas, ¿cierto? Y este tipo de educación, digamos que es una innovación, digamos que surge en el siglo XX, pero que se desarrolla de manera potente en el siglo XXI y particularmente después de la pandemia, ¿no? Todas las universidades del mundo se detuvieron y se volcaron a un modelo basado en tecnologías digitales, ¿cierto? Entonces ahí sigue estando la pregunta de la credibilidad. Y yo voy a aprovechar para mencionar sobre ese asunto de la credibilidad que a mí también me inquieta, digamos, ¿cierto? Quisiera mencionar que la universidad ha hecho un gran esfuerzo para conseguir una acreditación institucional en alta calidad. Ese reconocimiento lo da la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Acreditación, el CNA, y esa es una instancia del Ministerio de Educación que certifica cuáles son las instituciones que brindan educación de calidad. A nosotros, a la UNAD, nos dieron esa acreditación en alta calidad en diciembre del año pasado, nos la dieron hace muy poco, bueno, unos meses, ya 9 meses, ¿no? Y ese es un aval, digamos, que consigue la universidad de parte de la sociedad, de parte del ente rector de la educación en Colombia. Entonces, ¿ustedes saben cuántas universidades hay en Colombia? No, señor. Hay 200 universidades en Colombia. Y de esas 200, únicamente unas 50, 51, 52 instituciones tienen esa acreditación en alta calidad, ¿sí? Y la UNAD es tal vez la más joven, ¿cierto?, que ha conseguido esa acreditación, pero además es la única universidad a distancia que ha conseguido esa acreditación institucional. Entonces, fíjense que se están movilizando cosas, la universidad es consciente de ese problema de la credibilidad de la educación a distancia y está movilizando sus esfuerzos para beneficiar a sus egresados, para que no pase eso que nos decía, creo que era Fernanda, que la hoja de vida de los egresados de universidades a distancia, pues está debajo de todas las hojas de vida de los estudiantes presenciales, ¿no? Entonces, la universidad, consciente de ese desafío, pues ha movilizado todos sus esfuerzos y consiguió un hito en la educación en Colombia, y es que a una universidad del tamaño de la nuestra, que es la más grande del país, tenemos 170.000 estudiantes, 176.000, algo así. No hay otra universidad que tenga tantos estudiantes como la UNAD. Tal vez la siguiente sería la Uniminuto, que tiene algo así como unos 100.000 estudiantes, pero por ejemplo la Universidad Nacional de Colombia, que es una institución distinta a la nuestra, también pública, pero distinta, ellos solamente tienen 30.000 estudiantes, ¿no? Y ya que menciono la nacional, pues fíjense que el carácter abierto de la UNAD hace que cualquier estudiante
¿cierto? Sin tener en cuenta, digamos, su nivel, sus niveles académicos previos, sin tener en cuenta nada de eso, o sus condiciones incluso físicas, motoras, ¿cierto? O de religión, o de dónde está ubicado, dónde vive, nada de eso, tiene el derecho a entrar aquí a la universidad. No hay un filtro de entrada, ¿cierto? Como si lo hacen otras universidades, por ejemplo, la Nacional. Entonces, claro, la Nacional hace un filtro, deja por fuera a la mayoría de los aspirantes que se presentan para hacer parte de la universidad y solamente acoge a los estudiantes que tienen un puntaje absolutamente sobresaliente. Entonces, el recorrido que tiene que hacer la Nacional entre un bachiller sobresaliente y un profesional muy bueno, ¿cierto? Es un recorrido pequeño con respecto al recorrido que tiene que hacer la UNAD, ¿cierto? Con estudiantes de cualquier condición, ¿cierto? Que tienen que llegar a ser excelentes profesionales, tal como los de la Nacional, ¿cierto? Entonces, es un recorrido mucho más largo el que tenemos que hacer, y de ahí que la innovación del proyecto pedagógico nuestro, de la UNAD, pues esté sorprendiendo, digamos, a todo el mundo, incluso al Ministerio de Educación, que nos otorga esta acreditación en alta calidad, ¿no? Entonces, se están asumiendo esos desafíos. En particular, quería mencionar este de la credibilidad. Bueno, vamos a escuchar, a ver, ya participó Stephanie, ¿cierto? Fernanda, Laura, Diana, nos falta Carol y nos falta Jessica. Entonces, bueno, Carol hizo una intervención, es bastante sintética, pero vamos a dejarla para el final, y mientras tanto vamos a escuchar a Jessica Paola Rey. Adelante, Jessica. ¿Cuáles son los desafíos que enfrento como estudiante en la universidad? Bueno, en este caso, como yo llevo tanto tiempo estudiar y retomar, me ha sido como un cambio. Te estoy escuchando muy cortado, Jessica. Parece que tu micrófono tuviera como un cablecito suelto. A ver. ¿Está mejor? Tal vez sí, a ver. Bueno, decía que en este caso, digamos que los desafíos para mí han sido la organización del tiempo, ya que pues yo soy mamá y también trabajo, entonces hay que distribuir el tiempo como tal. Y ha sido también como un cambio drástico porque yo llevaba mucho tiempo sin estudiar, entonces ha sido como la acogida de la modalidad de la universidad. Ha sido para mí el hecho de tener que aprender cómo utilizar de manera adecuada la tecnología para hacer los diversos trabajos, para conocer el manejo de la universidad, porque pues yo empecé a conocer la universidad cuando empecé a buscar cómo para estudiar. Y que me llamó la atención que daba la posibilidad de manejar el tiempo, que era como, digamos, el plus para mí. Uh-huh. Un desafío también he tenido que al principio yo decía, Dios mío, yo sí voy a poder con esto, yo sí voy a terminar. Me he cuestionado. Yo creo que la mayoría al inicio le pasa eso, que uno se cuestiona porque viene de un proceso donde todo es de manera presencial y uno va, asiste a la institución, recibe la clase, no sé qué, hace los trabajos y ya, aquí el trabajo es autónomo. Tú entras, revisas, lees, complementas con otros en otras enlaces, páginas, para así construir el conocimiento y vas forjando y vas creciendo en lo que estás estudiando. Exactamente, Jessica. Así es. Bueno, tú nos mencionas desafíos, digamos, de tipo personal, pero ¿cómo lo relacionamos con los desafíos que puede vivir, digamos, una institución como la nuestra? Pues
o esos desafíos, digamos, a nivel personal, ¿cómo se relacionan con la modalidad a distancia? ¿Cómo sería eso? Profe, qué pena, ¿puedo opinar? Sí, adelante, Laura, claro que sí. Respecto a lo que usted dice que cómo se puede relacionar esos factores personales en cuanto a la modalidad a distancia en general, teniendo en cuenta que los docentes también hacen parte de ello, yo creería que también como la adecuación que tienen ustedes como docentes para entregarnos a tiempo a nosotros los trabajos y así que nosotros eh, podamos corresponder de igual manera a nuestro tiempo con ellos. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 me parece que sí. ¿Tú qué dices, Jessica? Sí, concuerdo porque digamos que esa posibilidad con los docentes, con ustedes como tutores, da más manejo para el tiempo, en este caso, y así llevar a cabalidad las actividades, el aprendizaje. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos a terminar entonces con la intervención de nuestra compañera Carol, que lastimosamente no tiene micrófono, ¿cierto? Y no pudimos escuchar su voz. Me voy triste por eso, pero espero que muy pronto puedas conectarte a un encuentro y podamos escuchar tu voz, Carol. Bueno, Carol nos dice, tengo una pregunta. Es que inscribí un B-Learning, pero no me aparece el link de acceso. ¿En qué espacio lo puedo ubicar? A ver, déjame, dame por favor en el chat tu número de identidad y revisamos cómo es eso de que no aparece el enlace. ¿Me puedes dar tu número, por favor? Y revisamos lo que tiene que ver con el B-Learning, el de ética. Bueno, veamos. Para el curso de biología ya te inscribiste en tu componente práctico, ¿cierto? Que es el laboratorio. Es el próximo jueves 6 de octubre, de 12 a 4 de la tarde. Esto es en la sede nacional, ¿cierto? Eso es en la estación El Restrepo en Transmilenio sobre la Caracas. Entonces dice, recuerde que debe asistir al laboratorio en las siguientes fechas. El 6 de octubre de 12 a 4. Tienes que ir a el cuarto piso y acá está la dirección en el barrio El Restrepo. Ahí no hay problema, ¿cierto? Y tienes otro laboratorio el 10 de noviembre, ¿no? También. Bueno, veamos, en Cátedra Unadista ya te inscribiste también en el B-Learning, estás agendada para el sábado 17 de septiembre y este es el enlace en el que te tienes que conectar, ¿cierto? Si por alguna razón no pudieras ir a este encuentro, hay una réplica que es bueno, está el 17, el 21. Esta es la réplica del B-Learning, ¿cierto? Entonces, si no puedes asistir el sábado, podrías eventualmente el miércoles de 6 a 8 de la noche en este enlace. Bueno, veamos ética. Ética y ciudadanía. Dice que estás inscrita para el sábado 24 de septiembre de 10 a 12 del día y dice que es un encuentro virtual, pero no aparece el enlace. Lo que debes hacer, Carol, es tomarle un pantallazo a esta parte, ¿cierto? Y le vas a escribir a tu tutor con copia al director del curso. El director del curso es
el jefe de los tutores, ¿cierto? Es el diseñador del curso, y les vas a decir que no pusieron el enlace y entonces no te vas a poder conectar. Lo que va a pasar normalmente es que te lo van a enviar, ¿cierto? Te van a enviar ese enlace por correo o algo así, pero el deber ser es que esté aquí, ¿cierto? Como vimos aquí en los otros cursos, que está el enlace allí. Entonces, pedirles a ellos que lo pongan acá en el campus virtual. ¿Y cómo vas a hacer? Pues vas a ingresar a tu curso de Ética y Ciudadanía, ingresas, vas a ir a aquí, al lado de tu nombre, ves esta cartica, ¿cierto? Y en esa cartica vas a poner redactar, y cuando hagas clic en agregar destinatarios, espérate a ver si me deja. Ay, no me dejó. A ver, a ver. Aquí en agregar destinatarios, te quiero mostrar. Bueno, ahora sí. Entonces me abre esta pestañita, ¿cierto? Esta ventana, este cuadro de diálogo, y acá vas a poner en rol, vas a poner director del curso, ¿cierto? Entonces allí te va a aparecer quién es el director del curso y le vas a escribir a él con copia a tu tutor, ¿cierto? Y entonces pones director del curso, a mí no me aparece, pero a ti te va a aparecer. ¿Quién es el director de curso? Pones allí para el director del curso y con copia para el tutor, ¿cierto? Entonces le envías a ambos esa imagen que acabamos de ver, ¿cierto? Y les dices que no está el enlace, la dirección electrónica, que no la encuentras, y que en tus otros cursos sí está, entonces que tú esperarías pues que acá estuviera la dirección electrónica para que ellos te la envíen y en el mejor de los casos la pongan aquí, porque todos tus compañeros van a estar perdidos si no está la dirección electrónica allí. Entonces, eso es lo que debes hacer. Bueno, entonces, vamos a leer la intervención de Carol. Entonces dice Carol: es lograr que el estudiante desarrolle habilidades para el aprendizaje, que asuma la responsabilidad de su proceso educativo y que tenga la capacidad de apoyarse en la experiencia profesional y pedagógica. Bueno, Carol, es un poquito genérico digamos, tu respuesta, tu aporte es demasiado genérico. Es necesario que hagas las lecturas, que leas los 3 recursos bibliográficos, ¿cierto? Y que en el mapa sea evidente que te apropiaste de las lecturas. Entonces, recuerda que tienes que construir un gráfico, ¿cierto? Un esquema gráfico. La idea es que allí pongas los conceptos de las 3 lecturas. Por un lado, los desafíos de la educación en el siglo XXI, que son 10. Por otro lado, los desafíos que ha asumido la UNAD en su historia. Y, en tercer lugar, los desafíos que tú estás asumiendo y a los que te estás enfrentando por llegar, digamos, por primera vez a esta modalidad. Entonces, en esas 3 partes, tú vas a relacionar, vas a contarnos cómo se relacionan esas 3 cosas. Los desafíos de la universidad, los desafíos de la educación en general y los desafíos que tú estás viviendo. ¿Listo? Y quiero que evidencies, que sea evidente, digamos, la comprensión del tema, porque este aporte está demasiado genérico.
Bueno, creo que con esto cerramos. Me parece que hicimos un buen recorrido por, digamos, por los aspectos personales, los aspectos relacionales y los aspectos más macro, como dice la lectura, pero de todas formas, denle una repasadita al texto y quisiera saber si ya todas se registraron en el formulario. Voy a revisar. A ver, ¿dónde es que tengo el formulario? Por aquí. Registrar. Bueno, entonces solamente hay 4 registros nuevos. A ver, ¿quién me falta? Porque quien no se registre, pues no voy a poder darle los puntos. Entonces, de hoy tenemos a Luisa, Stephanie, Carol y Jessica. Diana, ¿tú sigues acá conectada? Diana Montes. Sí, señor, ya estoy realizando el registro. Vale, sí, por favor, haz el registro para poderte dar los puntos de asistencia. Carol ya. Nos falta Laura. Laura, ¿estás conectada? Sí, profe, ya estoy haciendo la asistencia. Bueno, sí, que no se les olvide porque o si no, pierden 30 puntos allí y no es la idea. Jessica tampoco está. Ah, sí, Jessica Paola Rey sí está. Stephanie también y Luisa Fernanda Tonjo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su atención. De verdad fue un placer para mí acompañarlas esta noche, hacer esta exploración juntos de, bueno, estos desafíos de la modalidad, estos desafíos que ha enfrentado la universidad y espero que nos veamos muy pronto. Les recuerdo que yo soy su consejero académico, no solamente su tutor, sino que soy su consejero académico. Les recuerdo que tengo en Teams, tengo un team, un equipo, un grupo. Les voy a pasar la dirección para que puedan hacer parte de ese team. Yo estoy conectado todos los días en Teams. Siempre estoy conectado en Teams, incluso en las noches, porque lo tengo en mi teléfono. Entonces, esta es una excelente manera de estar conectados de manera sincrónica. Por Teams me pueden llamar, por Teams me pueden chatear, me pueden escribir, me pueden enviar un correo, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy dejando aquí en el chat es un grupo de trabajo donde yo quiero centralizar a la mayoría de mis estudiantes. Yo tengo 150 estudiantes a cargo y quisiera que estuviéramos allí todos para poder ayudarnos, ¿cierto? Coayudarnos en la realización del reto, para que ustedes también puedan expandir un poquito los vínculos con sus compañeros, no solamente los 5 compañeros del equipo, sino que puedan conocer a otros estudiantes, otros compañeros suyos que están también cursando la cátedra conmigo. Entonces, creé este equipo, este team, para que estemos allí conectados. Si ustedes se conectan a diario, me van a ver a mí ahí en verde. En verde quiere decir que estoy disponible y me pueden, si tienen cualquier duda, me chatean por ahí, me hacen la pregunta o me hacen una llamada y hacemos una videoconferencia como esta cuando sea posible. Así que con esto me despido, les agradezco haberme acompañado hasta el final, haber sido tan puntuales en la hora de llegada y espero que nos veamos muy pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Descanses.